Imagínate haber escapado finalmente de una relación con alguien que parecía devorarte desde adentro. Respiraste hondo. Creíste haber ganado libertad, pero entonces empieza lo inesperado. ¿No es paz lo que sientes? ¿Es vacío, confusión, culpa? ¿Cómo puede doler tanto dejar a alguien que te lastimó? ¿Por qué la herida sigue abierta si ya no está? Hoy vamos a adentrarnos en una de las reflexiones más profundas del renombrado psicoanalista Otto Kernberg sobre este fenómeno, las consecuencias psicológicas y emocionales de abandonar a una persona con trastorno narcisista. No es solo una ruptura, es un proceso de reconstrucción de la identidad, y Kernberg lo entendía como pocos desde su vasta experiencia clínica. Kernberg explicaba que cuando una persona rompe con un narcisista, no solo corta un vínculo afectivo, sino que también enfrenta la fragmentación interna, provocada por una relación basada en la idealización y la desvalorización constante. No es raro que, tras aliarse, el individuo sienta que perdió una parte esencial de sí mismo, y es ahí donde aparece la trampa emocional más peligrosa, en la duda de si fue la decisión correcta. El narcisista, según Kernberg, no solo manipula con palabras, sino que invade la estructura del yo del otro, haciéndolo dependiente emocionalmente. Salir de esa telaraña no es tan simple como alejarse físicamente. Además, Kernberg alertaba sobre un fenómeno silencioso, pero devastador. El eco interno del narcisista. Aunque ya no esté presente, su voz persiste. El juicio constante, la sensación de insuficiencia, la internalización de la crítica. Todo eso sigue vivo dentro de quien se ha marchado. Es como si el narcisista continuara habitando en la mente de su expareja, saboteando su recuperación. Por eso, el abandono no es el final del sufrimiento, sino el inicio de una lucha interna que requiere mucha conciencia y trabajo emocional profundo. Pero también hay algo que Kernberg subrayaba con esperanza en la posibilidad de transformación. Reconocer las heridas que deja una relación narcisista permite iniciar un proceso de individuación, de recuperación del yo auténtico. Es un camino lleno de contradicciones, donde a veces el amor propio y el dolor van de la mano. Sin embargo, quienes lo transitan con acompañamiento terapéutico y comprensión profunda, pueden salir no solo fortalecidos, sino también más conscientes de sus límites, sus necesidades y su valor. En este video, vamos a explorar cada una de estas capas emocionales y psicológicas con la mirada aguda de Otto Kernberg. Si alguna vez te has preguntado por qué duele tanto dejar a un narcisista, o si estás enfrentando ese proceso ahora mismo, quédate hasta el final. Lo que vas a descubrir no solo te dará claridad, sino también herramientas para sanar desde un lugar auténtico y firme. Porque como decía Kernberg, enfrentarse al narcisismo no es una batalla contra el otro, sino una recuperación profunda de uno mismo. Cuando Otto Kernberg hablaba de las relaciones con personas narcisistas, lo hacía desde una comprensión profunda del vacío estructural que habita en la personalidad narcisista patológica. Él explicaba que estos individuos no aman realmente al otro, sino que lo usan como una extensión de sí mismos, como un espejo que debe devolverles constantemente una imagen idealizada. Desde fuera, la relación puede parecer intensa, incluso mágica al principio, pero en realidad es una trampa psicológica cuidadosamente construida para satisfacer una necesidad desesperada de validación y control al iniciar una relación con un narcisista. La víctima es idealizada, se siente vista, valorada y colocada en un pedestal. Este periodo de idealización es tan potente emocionalmente que se convierte en el anzuelo perfecto. Pero Kernberg lo advertía claramente: esa fase no es amor, es manipulación. Es la creación de una fantasía que prepara el terreno para lo que vendrá después. La caída brutal, la desvalorización, el castigo silencioso. Y cuando la víctima intenta comprender qué pasó, ya está atrapada emocionalmente. Uno de los puntos clave en los análisis de Kernberg es cómo el narcisista no establece un vínculo genuino. En vez de eso, forma lo que él llamó un objeto parcial. Ve a las personas solo por lo que pueden ofrecerle en términos de admiración y utilidad emocional. El otro nunca es una persona completa, con necesidades y emociones válidas. Esto despersonaliza profundamente a la víctima, quien empieza a dudar de su percepción, de su valor y de su propia identidad. Al salir de esta relación, no significa solamente irse físicamente, significa romper con una narrativa interna que ha sido moldeada bajo la lógica
del narcisista. Como explicó Kernberg, se trata de desmantelar una fantasía que prometía amor incondicional, pero que solo ofrecía control emocional y vacío afectivo. Y lo más doloroso es que esa fantasía muchas veces se siente más real que la realidad misma. Por eso el proceso de separación es tan desgarrador. Aquí empieza la verdadera batalla interna, porque cuando se deja a un narcisista, lo que queda es una mezcla de culpa, duda, anhelo. Una parte de ti sabe que hiciste lo correcto, pero otra parte, aún enredada en el ideal, susurra que quizá perdiste algo irreemplazable, y es justo en esa grieta emocional donde Kernberg enfocaba su mirada terapéutica. Ahí es donde empieza el trabajo de sanación. Anne Kernberg definía las relaciones con narcisistas como sistemas de dependencia emocional severa. No se trata de amor auténtico, sino de una adicción al vaivén emocional. La idealización seguida de la desvalorización genera una dinámica similar a la de una droga. La víctima vive esperando el momento en que todo vuelva a ser como al principio. Esa esperanza es el anzuelo que mantiene viva la conexión. Incluso cuando el daño es evidente, esta dependencia se instala en lo más profundo del aparato psíquico. Según Kernberg, el narcisista activa las heridas primitivas de la identidad, especialmente aquellas relacionadas con el abandono, el rechazo o la humillación temprana. Lo que hace tan compleja esta dinámica es que no se trata solo de dolor actual, sino de una reactivación de traumas antiguos. El narcisista se convierte en una figura que representa tanto el castigo como la posible redención. Al romper con este ciclo, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Kernberg era enfático en decir que se necesita reconstruir la capacidad de percibir la realidad emocional tal como es, no como se desea que sea. Esto implica un proceso de diferenciación entre el yo auténtico y el yo moldeado por la relación tóxica. La víctima tiene que recuperar su capacidad de juicio emocional, que fue distorsionada por el constante gaslighting y la manipulación afectiva. Muchos al ir se sienten una especie de abstinencia. No extrañan al narcisista como persona, sino el rol emocional que él o ella jugaba, la promesa, la ilusión, la validación momentánea. Kernberg señalaba que ese estado de confusión debe ser comprendido con compasión, no con juicio. Es parte del proceso de desintoxicación emocional y necesita tiempo, contención y mucha autoexploración terapéutica. Lo más importante en esta etapa es no romantizar la relación que se dejó atrás. El narcisista no era un amor perdido, era una estructura de poder disfrazada de afecto. Y comprender esto, desde la mirada de Kernberg, permite comenzar a soltar la culpa, el autoengaño y la nostalgia, porque no se trata de olvidar, sino de integrar la experiencia para no repetirla. Una de las consecuencias más desafiantes de dejar a un narcisista es enfrentar el vacío emocional que sigue. Otto Kernberg hablaba de este fenómeno como una desestructuración del yo. Durante la relación, la víctima se ha visto obligada a ajustar su personalidad, deseos y límites para adaptarse a las exigencias del narcisista. Al irse, queda una sensación de pérdida de identidad que puede ser abrumadora. En este vacío no debe confundirse con soledad común. Es una sensación existencial de estar desconectado del propio ser. Kernberg explicaba que esto ocurre porque el narcisista suplanta la función de autoafirmación de la víctima. Durante mucho tiempo, ella solo se sintió valiosa en la medida en que era validada por la mirada del otro. Por eso, al irse, siente que ya no sabe quién es. En este punto, muchos se preguntan si hicieron lo correcto. La nostalgia distorsiona los recuerdos, y el dolor puede hacer que idealicen lo que vivieron. Sin embargo, desde la óptica de Kernberg, este vacío es también una oportunidad de reconstrucción, de reconexión con el yo real. Pero para Elo, es imprescindible reconocer que el sufrimiento actual no significa que la decisión fue equivocada, sino que es parte del proceso de sanación. Anne Kernberg proponía aquí un enfoque psicoanalítico profundo, entender que el narcisista activó representaciones internas primitivas, muchas veces relacionadas con figuras parentales. La víctima no solo está llorando al ex, sino también a una parte de sí misma que creía protegida en esa relación. Este duelo es doble por el otro y por la parte propia que se perdió intentando ser amado frente a este vacío. Lo que más ayuda no es llenar el espacio rápidamente, sino aprender a habitarlo. En palabras de Kernberg, es necesario tolerar la angustia de la soledad sin rendirse a la compulsión de repetir el patrón. Solo así se fortalece el yo y se abre el camino.
hacia vínculos más auténticos y sanos. Otto Kernberg sostenía que una de las tareas más complejas, después de dejar a un narcisista, es reconstruir la imagen del yo. No estamos hablando simplemente de autoestima o confianza superficial, sino de la reconfiguración profunda de la identidad personal. Durante la relación, el narcisista impone una visión distorsionada sobre quién eres, lo que vales y cuánto mereces. Esta visión es interiorizada lentamente hasta el punto de que muchas víctimas ya no pueden distinguir entre lo que piensan de sí mismas y lo que el narcisista les hizo creer en el proceso de reconstrucción. Según Kernberg, implica desmantelar esas introyecciones tóxicas. Esto significa cuestionar internamente todas esas voces que dicen, no eres suficiente, tú provocaste esto, nadie te va a querer igual. Esas frases, que antes venían del narcisista, ahora suenan como verdades internas, pero no lo son. Son productos del trauma relacional, residuos del abuso emocional que se enquistó en lo más íntimo del psiquismo que, aquí es donde la terapia se vuelve una herramienta fundamental. Kernberg insistía en el trabajo terapéutico profundo, donde se analizan los patrones, se reconocen las proyecciones y se diferencian los aspectos del yo auténtico frente a los falsos. A través de este proceso, la persona comienza a recuperar su capacidad de autopercepción realista y su libertad emocional. Es como aprender a mirarse al espejo por primera vez, sin filtros impuestos. Durante esta etapa, muchas veces emerge una tristeza nueva, el duelo por el tiempo perdido, por haber entregado tanto a alguien que no supo cuidar. Y aunque este dolor es legítimo, Kernberg invitaba a no quedarse atrapado en el resentimiento. Reconocer la herida es vital, pero aún más importante es lo que se decide hacer con ella, porque cada paso hacia la autenticidad es una forma de reparar el daño, de decir ya no permito que esto defina quién soy. A la reconstrucción del yo es lenta, pero transformadora. Al comprender cómo operó la relación y cómo se fue deformando la percepción interna, la persona se vuelve más consciente, más firme, más libre. Y ahí radica una de las grandes enseñanzas de Kernberg, que el dolor puede ser un maestro cuando se lo escucha desde la verdad y no desde la negación. Lo que parecía una destrucción puede ser, en realidad, el inicio de una nueva integridad personal para Otto Kernberg. La verdadera libertad emocional no es simplemente la ausencia del otro, sino la conquista de la autonomía interna. A un narcisista es apenas el primer acto de esa liberación. Lo que viene después es un viaje hacia adentro, hacia la recuperación de la voz propia, de la capacidad de elegir relaciones desde la conciencia, no desde la necesidad. Esta libertad es un acto radical, porque implica romper con patrones profundamente enraizados. Muchas veces, las víctimas de narcisistas crecieron en entornos donde el amor estaba condicionado, donde ser visto y amado requería renunciar a partes auténticas del ser. El narcisista solo repite ese guión, con una intensidad que puede volverse destructiva. Reconocer esto, como subrayaba Kernberg, es el primer paso para no repetirlo más. Pero la libertad también da miedo, porque significa dejar de esperar salvación externa, significa hacerse cargo del dolor y del poder personal. Kernberg lo explicaba claramente. El proceso de individuación no es cómodo, pero es profundamente liberador. Dejar atrás la fantasía del amor perfecto con alguien que nunca pudo amar es renunciar a la ilusión y abrazar la realidad, con sus sombras, pero también con su verdad, y en esa verdad, algo mágico comienza a ocurrir. La persona empieza a atraer otro tipo de vínculos. Ya no busca desde la carencia, sino desde la elección. Ya no necesita mendigar atención, porque ha aprendido a darse a sí misma lo que antes suplicaba afuera. Ese es el punto culminante del trabajo emocional, cuando la herida deja de doler y empieza a enseñar al final. Como enseñaba Otto Kernberg, todo vínculo deja huella, pero no todas las huellas tienen que ser cicatrices abiertas. Alguna, transformarse en mapas, en señales, en caminos hacia una versión más completa y consciente de uno mismo. Si dejaste a un narcisista, no solo sobreviviste, estás reconstruyendo tu libertad. Y eso, en este mundo emocionalmente roto, es un acto de valentía radical. Salir de una relación con una persona narcisista no es simplemente cerrar una etapa, es cruzar un umbral psicológico que transforma para siempre la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. A lo largo de este video, recorrimos, con la guía de Otto Kernberg, los caminos ocultos del trauma relacional, del vacío emocional
y de la reconstrucción del yo. Cada una de esas fases es parte de un proceso más profundo, el despertar de tu identidad auténtica después de haber sido distorsionada por un vínculo que nunca fue real. Y aunque el dolor es intenso, también es un signo de vida, una señal de que estás volviendo a ti. Ben Kernberg nos enseñó que amar a un narcisista implica muchas veces dejar de amarse a uno mismo. Pero abandonarlo, aunque duela, es el primer acto de amor propio verdadero. Es romper la fantasía que te mantenía cautivo y atreverte a mirar la realidad con ojos nuevos. No hay fortaleza más grande que atreverse a ver lo que antes no se quería ver. Y si hoy estás enfrentando ese proceso, si estás en ese lugar de confusión, de duda, de miedo, recuerda, estás exactamente donde necesitas estar para comenzar a sanar de verdad. Las heridas emocionales que deja el narcisismo no son invisibles, habitan en la forma en que dudas de ti, en cómo evitas vincularte, en esa voz interna que te repite que no eres suficiente. Pero también, como decía Kernberg, esas heridas pueden convertirse en herramientas para conocerte, para protegerte y para crecer desde un lugar más consciente. No hay vuelta atrás, pero sí hay camino hacia adelante. Y ese camino no lo recorres solo, lo recorres contigo, con tu verdad y con tu historia. Este video no es solo una reflexión, es un recordatorio de que mereces relaciones sanas, donde no tengas que mendigar amor ni justificar tu dolor. Don't know. Te exijan romperte para encajar. Si alguna parte de lo que compartimos hoy resonó contigo, tómalo como un llamado a la acción interna, a dejar de buscar aprobación afuera y comenzar a validarte desde adentro. Porque cada paso que das hacia tu integridad es una victoria sobre todo aquello que alguna vez intentó silenciarte en sí. Este contenido tocó algo en ti. Si te hizo ver tu historia desde otra perspectiva, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte en los comentarios cómo has vivido tú este proceso. Tus palabras pueden ser la luz que alguien más necesita leer. Aquí estamos, para crecer, para sanar y para reconstruirnos juntos. Porque el conocimiento libera, pero la conexión transforma.